Vamos a otro tema. Más de 50 detenidos dejaron los mega operativos policiales realizados el día viernes en distintos puntos de la capital. El más grande fue en la toma Nuevo Amanecer en Cerrillos, donde la PDI realizó allanamientos en el marco de investigaciones por drogas, armas y asociación ilícita, entre otros delitos que vuelven a encender las alertas en torno al crimen organizado en nuestro país. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto Francisco Liubetit, ex fiscal de la Araucanía y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Buenos días, Carla, Daur. Bueno, Francisco, ¿cómo podemos ponderar esto que sucedió terminando la semana pasada con este mega operativo? Además, con las señales que se dieron, el propio fiscal nacional encabezando el procedimiento nada menos que con el director de la Policía de Investigaciones, con 300 detectives, sin que se dispare ni un solo tiro y con un calificativo de exitoso, además de parte de las autoridades cuando hicieron el balance. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista investigativo me parece que es un acierto y los resultados, digamos, que se obtienen en virtud de estas decisiones bastante complejas desde la perspectiva de la Fiscalía, dan la razón a los distintos diagnósticos que tenemos en nuestro país ya desde hace varios años, Daur. No hay que olvidar que la Subsecretaría de Prevención del Delito el año pasado entregó el informe de homicidios consumados, en donde de manera alarmante nos pudimos dar cuenta de que por cada 100.000 habitantes desde el 2018 había subido de un 4,5 a un 6,7%. Es decir, a pesar de estar todavía dentro de Latinoamérica en niveles bajos, el incremento fue relevante. Y además también quiero indicar de que en este diagnóstico hay datos que son muy duros, no dado por necesariamente el gobierno, sino que por entidades extranjeras, pero este mismo informe lo contempla en orden a que el tipo de victimarios entre el mismo periodo, entre 2018 y 2022, aumentó en relación a personas extranjeras de un 3,5% a casi un 13%. ¿Esto qué significa para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Que aumentó el número de personas extranjeras que participan en delitos. Y por lo tanto, no es solo un llamado a atención, esta es una alerta, porque el crimen organizado ya tenemos claro que es un flagelo, está instalado en nuestro país, por lo tanto hay una crisis de seguridad. Y esto significa que si no se adoptan las medidas, como lo ha hecho en este caso concreto la Fiscalía Metropolitana Occidente, evidentemente que el crecimiento va a ser mucho mayor en cuanto no solo a la cantidad, sino que a la cuantía. Claro. De modo que este trabajo lo único que refleja es lo que se ha venido pidiendo hace mucho tiempo, precisamente en orden a un trabajo coordinado, una labor coordinada entre distintas agencias, particularmente lideradas por el Ministerio Público. Claro, ahora no deja de llamar la atención que de esta banda, los trinitarios, no habíamos escuchado prácticamente nada. Estamos todos mirando el Tren de Aragua, los gallegos, hablamos de varios otros grupos, los pulpos, pero estos en particular no era un grupo que estuviera en nuestra retina, y ahí uno empieza a preguntarse, Francisco, ¿cuánto más hay que no estamos viendo instalados además en plena ciudad, en este caso adentro de una toma que es una toma bien grande, además con ciertas fachadas, esto de las barberías, hay aquí, pareciera ser que una instalación muy profunda de estos carteles que son carteles globales finalmente, son grupos transnacionales, se ha dicho, ¿no? Bueno, y esta es la realidad. Nosotros recibimos este tipo de delincuencia precisamente por estar al sur del mundo, pero que no nos iba a mantener en esta condición, digamos, de impermeable. La verdad es que hay una decena o docena, voy a decirlo así, de organizaciones criminales reconocidas por el Ministerio Público y también por las policías. Evidentemente que las más llamativas son aquellas, ¿no es cierto?, de mayor o que producen un efecto mucho más, digamos, intenso en la sociedad por el tipo de delitos que cometen. Pero aparte de los que nombraba Carla, hay algunas organizaciones peruanas también importantes, del Callao, hay algunas organizaciones colombianas, la Jauría Trujillo, los Chota, los Chiquillos. Y uno dice, miren todos estos nombres que aparecen, estos están detectados por el Ministerio Público y la policía, Carlos. De modo que lo que ahora corresponde esperar es que estos trabajos de investigación den sus frutos precisamente al amparo de la reserva que corresponde y en donde
la filtración de antecedentes es relevante, digamos, en la medida en que se produzcan, porque alertan. Y creo que en este caso, según la información que proporcionó el propio fiscal regional de Occidente, habían varias instituciones coordinadas, y lo interesante es que incluyeron incluso a municipios para los efectos de realizar las órdenes de entrada y registro, y en donde la información no fluyó a terceros, lo cual habla muy bien precisamente de este tipo de tareas y sobre todo de la inteligencia que se ha ocupado para llegar, digamos, a fondo, no solamente a los niveles medios o bajos de estas organizaciones, sino que también a los líderes, que en definitiva quienes siguen reclutando gente precisamente si es que no se les identifica y no se les detiene. Francisco, ¿y qué pasa con la capacidad del Estado para poder anticiparse a este tipo de fenómenos? Porque aquí vimos que el operativo fue algo que ya estaba instalado, con fachadas, funcionando, pero uno dice, bueno, ¿el Estado puede hacer algo más para anticiparse, seguir de mejor manera la ruta del dinero, ver los movimientos, aprovechando además toda la tecnología que hay en el mundo y que nos imaginamos el Estado de Chile la tiene para poder monitorear este tipo de delincuentes? Sí, por supuesto, Davor, y la verdad es que lo que pasa es que esto ya lo sabemos, esto para nosotros no es nuevo. Lo que pasa es que en la región metropolitana y particularmente en el norte grande de nuestro país, esto ya es una realidad hace ya varios años, pero como suele suceder precisamente en nuestro país, la presencia inicial, no digo que se minimiza, pero no se le da la relevancia que precisamente tiene. Cuando años atrás, recordarán ustedes, se decía que Chile no era un oasis desde el punto de vista de la droga, porque a lo más pasaban por fuera de nuestro país, digamos, vía marítima. Hoy día, y ya está instalado de que efectivamente es un territorio, digamos, muy proclive precisamente a este tema. Pero esto es el resultado de hoy, estamos hablando de manera contemporánea. Esto viene de mucho tiempo y en donde tal vez las medidas que se adoptaron desde el punto de vista de las políticas públicas de prevención no fueron las suficientes o las acertadas, digamos, para los efectos de anticipar escenarios. De modo entonces que cuando nos encontramos, como sucede con todo nivel delictivo que avanza, la manera de enfrentarlo cuando ya está consolidado es mucho más complejo que cuando está en las etapas iniciales. Y es ahí donde uno podría decir ya, si la leche de alguna manera se derramó, por decirlo de alguna forma, es necesario hoy día aumentar la presencia precisamente de las policías, digamos, en los lugares donde se sabe ya que existen, ¿no es cierto?, este tipo de bandas, donde se encuentran ubicadas las personas, donde tienen las actividades de fachada para lavar el dinero que obtienen y, en definitiva, ¿no es cierto?, realizar un trabajo mucho más profundo que lo que se había venido realizando. Ahora, Francisco, ¿sí? Perdón, lo que pasa es que también mientras lo escucho pienso si todos los eslabones de la cadena funcionan o tienen fallas, porque aquí en este mega operativo, que es uno de muchos que se hacen, no sé si de estas características, pero se hacen operativos, tenemos más de 50 personas detenidas. Mi pregunta es, de esos 50, ¿cuántos terminan realmente respondiendo frente a la justicia? ¿Cuántos terminan presos? ¿Cuántos terminan libres? Después le perdemos la pista a esto y da la sensación de que hay harta impunidad y que en el fondo se empieza a convertir como una raya en el agua el hacer estos operativos para que después las personas salgan libres. Y si por el contrario fueran todos presos, ¿dónde los metemos a todos? Porque las cárceles en Chile ya no dan. Bueno, la verdad es que ese forma parte del diagnóstico duro, Carla, diría yo, que uno lo puede reflejar en investigaciones académicas, más técnicas, pero que tiene razón. Pero un número tan relevante como el de personas detenidas en el norte, vinculadas con el Tren de Aragua y que en definitiva, ¿no es cierto?, van a ir a juicio próximamente, da luces acerca de que esta es la línea correcta. Y si ahora hemos encontrado a otra banda organizada, compleja, digamos, en su estructura, de origen principalmente con personas dominicanas, que no eran conocidas, nos muestra que el escenario sigue aumentando en esta complejidad. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser incesante y la lógica pura indica que aquellas personas que eventualmente
obtengan la libertad, ¿no es cierto?, después de las formalizaciones correspondientes, tienen que seguir siendo vigiladas porque inevitablemente, ¿no es cierto?, mantienen nexo. Y quiero citar aquí un dato que es no menor, Carla Davor, que es un informe que realizó la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile en diciembre del año pasado. Ellos detectaron más de 1.200 bandas en los recintos carcelarios. Este es un dato que está proporcionado por la propia Gendarmería. Hay aproximadamente unos 200 líderes que actúan al interior de nuestros establecimientos carcelarios penitenciarios. Por lo tanto, ellos han desarrollado, me refiero a Gendarmería, un plan de seguridad penitenciaria contra el crimen organizado, lo cual, ¿qué nos indica? Que ya no es solamente hay que buscarlos en el exterior, de identificarlos, detenerlos, formalizarlos, ¿no es cierto?, y llevarlos a prisión preventiva previa de resoluciones judiciales, sino que además al interior de estos recintos carcelarios donde van a cumplir las medidas de prisión preventiva, tienen que arbitrarse todas aquellas que sean necesarias precisamente para evitar el contacto con el exterior. Oiga, y a raíz del operativo escuchábamos ese día al fiscal nacional Ángel Valencia decir una frase que quedó dando vueltas. Decía él, este operativo demuestra que para el Estado de Chile y para la Policía de Investigaciones no hay ningún rincón del país donde podamos no llegar. Eso incluye, por ejemplo, usted que conoce la zona de Temucuicui, hoy día ya se puede ingresar, puede la PDI ingresar, hacer un allanamiento que no termine como el que conocimos hace un par de años, que terminó con un detective fallecido. Bueno, efectivamente, aquellos que recordamos ese suceso, digamos, inevitablemente lo llevamos a comparar con este, que claramente tiene diferencias porque no es lo mismo realizar entrada y registro en sectores urbanos en que se puede precisamente delimitar y hay un sinnúmero de mecanismos, digamos, incluso de apoyo aéreo, etcétera, para poder lograrlo. La ruralidad presenta, Davor, características que no son comparables con la urbanidad, pero a mí me parece que en ese caso, a pesar de la cantidad importante de funcionarios, recuerdo más de 800, ¿no es cierto?, funcionarios de la Policía de Investigaciones, no pudieron cumplir con el encargo, ¿no es cierto?, judicial que existía al efecto. ¿Y hoy día lo podrían hacer o tampoco? A mí me parece que siempre es posible. Y este es un ejemplo de que la movilización policial no es solamente en relación al número, sino que más bien a cómo es el diseño y la planificación para realizar estas diligencias, ¿no es cierto?, policiales. De modo de que siempre hay un aprendizaje. Lastimosamente ese aprendizaje terminó con una persona fallecida, pero creo que es la línea, digamos, correcta en orden a cómo deben hacerse las cosas de manera profesional, planificada, con el tiempo necesario y con las coordinaciones correspondientes que permitan, digamos, entregar un resultado positivo para lo que está solicitado. Entonces, creo que el camino, al menos hoy día, se ha demostrado que es posible, ¿no es cierto?, realizarlo. Francisco, volviendo al tema de cómo se ha expandido, se ha instalado con raíces que al parecer son profundas, el crimen organizado en nuestro país. Desde su experiencia le quiero preguntar si usted distingue cuándo se traspasa la línea de no retorno, que ha sido una discusión. Porque uno puede ir como corriendo y naturalizando, corriendo los límites, me refiero, y naturalizando este fenómeno, o uno puede alertarse y decir estamos perdiendo la batalla y podemos terminar siendo un país con un problema de seguridad grave como Ecuador, como México, como Colombia y otros que han pasado por ese flagelo del crimen organizado. ¿Usted cree que estamos cerca de pasar esa línea? ¿Estamos lejos? ¿Estamos a tiempo? ¿Podemos perder esta guerra? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, la verdad es que no es muy halagüeño, Carla, si uno lo mira en la perspectiva de lo que ha ido sucediendo. Todos los indicadores públicos disponibles nos refieren que hay un aumento sostenido de los delitos de mayor connotación, digamos, desde la perspectiva de lo que es el crimen organizado. No estoy hablando aquí de los robos violentos comunes, porque ya pasaron a un segundo plano, al parecer, sino que de todos aquellos, comillas, que la gente reconoce como nuevos delitos. El secuestro, la muerte previa a tortura y mutilación, el cobro precisamente extorsivo de personas, ¿no es cierto?, de bandas a personas rivales, etcétera. Eso no estaba en nuestro país, no estaba.
Y si habían casos, eran tan infrecuentes que incluso servían como ejemplo hasta para poder, ¿no es cierto?, comentarlo no solo en la academia, sino que también a nivel incluso cinéfilo. Pero hoy día eso es pan de todos los días. Y sabe, Carla, que esto creo yo que también tiene una fuente que no deja de ser menor. Cuando uno minimiza, ¿a qué me refiero con minimizar? Es un hecho aislado. Ocurre de nuevo, vuelve a ser hecho aislado, vuelve a ser un hecho aislado. La verdad es que dejó de ser aislado a la segunda vez. Y cuando uno no se detiene a adoptar las medidas en ese momento, ya no hay retorno. ¿Por qué no hay retorno? Porque el delito duro, el delito del crimen organizado, no tiene retorno. Francisco, al revés, es expansivo. ¿Y el Estado está adaptando las medidas a ese fenómeno? Porque a veces también se produce como algo que no está bien anclado, que es la percepción ciudadana, que se alerta de la forma en que usted lo está además exponiendo, versus un Estado que pareciera ser un poco lento en esta materia. O sea, le insisto, tenemos un problema carcelario y todavía estamos viendo si es que se van a construir nuevas cárceles. Hay un problema de inteligencia y todavía se está discutiendo una ley de inteligencia y da la sensación de que eso va muy lento respecto de lo que nos toca todos los días informar, todos los días ver y a todos los ciudadanos mirar, observar y algunos padecer también. Bueno, creo que el último verbo, Carla, es el más significativo en esta conversación. El padecimiento lo tiene la persona común, la persona corriente. Y en un Estado de Derecho, a partir de las políticas públicas que deben existir para precisamente sostenerlo y digamos, relevarlo desde la perspectiva de lo que la ciudadanía necesita. Este es un trabajo incesante, este es un trabajo que requiere la mayor cantidad de recursos disponibles y por lo tanto tienen que entregarse, digamos, desde esa perspectiva lo que sea necesario. Desde el punto de vista carcelario, este es un tema pendiente de hace muchísimos años. Muchísimos años, es decir, voy a señalarlo en términos bastante rudos, es el patio trasero del Ministerio de Justicia. No es posible que no se haya rejuvenecido el sistema carcelario con medidas, ¿no es cierto?, modernas, contemporáneas, que estén acorde a los tiempos, al tipo de personas que eventualmente son detenidas y cumplen prisión preventiva por precisamente la dificultad, ¿no es cierto?, que presentan por el compromiso delictual que tienen. Eso por un lado. Por el otro, el tema de los recursos a través de los municipios para la creación precisamente en el territorio de las medidas necesarias, cuantas sean necesarias, para permitir una seguridad pública efectiva y concreta. El apoyo de los gobiernos regionales, que tienen recursos disponibles precisamente para programas que vayan en esa línea, es decir, existen instrumentos e instituciones, pero además, evidentemente, que hay una política pública mucho más global, que es la que proviene del gobierno de turno. Y aquí me quiero detener medio minuto para explicar de que este no es un problema de un gobierno, este es un problema del Estado. Cuando uno habla de políticas públicas sostenibles en el tiempo, perduran y sobrepasan a un gobierno, a otro de cualquier signo que éste sea. Si no se tiene esa permanencia en el tiempo, evidentemente que los resultados negativos, hay un momento en que no es posible controlarlo. Y, bueno, lo que uno escucha habitualmente, ¿quién se hace cargo de ello? Francisco. Y por eso que es importante. Sí, y desde ese punto de vista, escuchando lo que usted dice y cómo visualiza el momento que está viendo el país, le faltó al Ministerio Público en su dirección, principalmente la administración anterior de Jorge Abbott, levantar con más claridad todas estas alertas que usted nos dice de las cárceles, de cómo se están persiguiendo los delitos, porque ha habido claramente un cambio entre la doctrina Abbott y la doctrina que hoy día está teniendo el nuevo fiscal que lleva un poco más de un año en el cargo. Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué pasa con la capacidad investigativa de los fiscales? ¿Saben dirigir bien las investigaciones que están enfrentándose a este fenómeno que es mundial, que es de crimen organizado y que, por lo menos para los ciudadanos, es desconocido? Bueno, creo que en relación a lo primero, efectivamente hay modificaciones porque, como en todas las instituciones, el perfil, el carácter, ¿no es cierto?, de quien la lidera, evidentemente que también se tiene que plasmar
en las nuevas decisiones, las nuevas políticas, los nuevos criterios. Y creo que en el caso del fiscal Valencia, él llegando del mundo exterior, pero habiendo participado del sistema procesal penal como operador del mismo, digamos, evidentemente que tenía un know-how que le permite hoy día implementar medidas, ¿no es cierto?, en un sentido mucho más concreto, más directo, y de acuerdo con las posibilidades, ¿no es cierto?, que tiene la institución. La creación de esa unidad especializada, ¿no es cierto?, relacionada con el crimen organizado y homicidio, lo demuestra. A pesar de que no está instalada en todas las regiones, pero que se está expandiendo, nos permite precisamente entender de que hay una política nacional emanada del fiscal nacional en esa línea. Y en relación a la temática de los fiscales, creo que también hay una línea que es correcta. Aquí, Davor, Carla, la gente tiene que saber algo que es bien importante. Cuando las personas se especializan en determinadas materias, cualquiera que éstas sean, tienen un haber, un acervo que es muy relevante mantenerlo. Y por lo tanto, lo que siempre se ha sugerido es que tanto los fiscales como los equipos policiales se mantengan en el tiempo, lo que no necesariamente es así. Y por lo tanto, el avance que se pueda tener con estos grupos bien coordinados y trabajando precisamente hacia un objetivo común, es de las mejores medidas que se pueden mantener precisamente con ellos. ¿Y qué quiero reflejar? Que si bien los fiscales pueden mantenerse trabajando y mejorar precisamente con todo lo que van aprendiendo, esta es una enseñanza permanente, las policías también, pero tienen una problemática propia interna, que son las destinaciones. Y a veces estos grupos de trabajo son de alguna forma cercenados precisamente con destinaciones a otras tareas y no necesariamente en aquellas donde han adquirido un desarrollo, digamos, sostenible. Eso creo que también es importante regularlo desde el punto de vista reglamentario al menos, como para permitir la permanencia. Bien, pues le queremos agradecer a Francisco Liubetich, ex fiscal de la Araucanía, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, por haber conversado con nosotros de este tema que, por cierto, es de los más relevantes, de los más preocupantes también para la ciudadanía. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, Francisco, buen día. Igualmente para usted, muchas gracias. Nos vemos.